Muy bien, vamos a continuar con este tema que realmente es tan apasionante y es la cuestión de la bestia, del anticristo, de la ramera, ¿verdad? Todo este tema que venimos desarrollando tanto. Saltemos entonces al capítulo 14 de Apocalipsis. Comienza así, dice versículo 1, Apocalipsis, ¿verdad? Dice así: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, ustedes saben que este es un tema muy controvertido, ¿verdad? ¿Quiénes son estos 144.000? Los testigos de Jehová hablan de que son los únicos que se salvan, ¿sí? Cuando elaboraron esa parte de su doctrina, cometieron el error de no darse cuenta que algún día ellos iban a ser más que 144.000. Porque cuando desarrollan esa doctrina, perdón que me da un poquito de risa, ellos pensaban que eh, Jesús, ¿sí? Para decirlo de alguna forma, estaba ahí a las puertas de volver y que obviamente ellos iban a alcanzar esa cantidad de personas y que eran ellos los que se salvaban, que se referían a ellos. Bueno, después la cantidad de testigos de Jehová creció, ¿sí? Como la cantidad de cualquier apóstata en el mundo, han superado los 144.000 y eso, bueno, los llevó a tener que pilotear, para decir de una forma, su propia doctrina, ¿verdad? Simplemente lo quise decir como algo anecdótico porque los testigos de Jehová fueron uno de los grupos que más hincapié hicieron en esto. Bueno, estos 144.000 no aparecen de la nada en el capítulo 14, sino que, aun cuando no lo hemos visto en este tiempo, lo vimos el año pasado, aparecen en el capítulo, ya los tenemos en el capítulo 7, los versículos 4 al 8, donde se habla de los sellados y se habla de 12.000 de cada tribu. Ya habíamos visto, esto lo dejo para la lectura de ustedes, Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, habíamos visto y habíamos dado la explicación de que hay una de las tribus que no aparece aquí. No lo voy a decir ahí ahora, por si alguien no lo tiene presente, para que lo tome como una pequeña tarea y lo busque. Observen cuáles son las tribus de Israel y de última, anótense en una hoja, en un cuadernito, anótense cuáles son las tribus de Israel que podemos leer en la Torá, y luego fíjense las tribus que son nombradas en el capítulo 7, versículos 4 al 8 de Apocalipsis, y van a ver que falta una tribu. Eh, la explicación la hemos dado, pero si alguien quiere indagar nuevamente dónde estaría la explicación de por qué esta tribu no aparece, bueno, busque en su Biblia, busque para los periodos de Jueces, Josué, por esos lugares, les voy tirando todas las pautas, y fíjense algo que hizo una tribu donde pretendió recrear el tabernáculo y los objetos del tabernáculo. Creo que ya dije todos los datos como para que cualquiera lo busque. Bueno, versículo 2, o sea, no me voy a detener en los 12.000 sellados. Voy a avanzar un poquito en esto y vamos a ver algo de esta gente. Versículo 2 dice: Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Bueno, ustedes fíjense que se nos dice que oyó una voz del cielo, Juan, estamos hablando de Juan, de Yohanan, en la isla de Patmos, y en esta visión oyó una voz del cielo, pero fíjense que la termina comparando con tres cosas. Porque primero dice, como estruendo de muchas aguas, luego dice como sonido de un gran trueno, como si fuera un único sonido, y luego dice que era como de arpistas que tocaban sus arpas. En realidad nos está hablando de tres cosas, pero tres cosas que están sonando armónicas. La primera parte, donde dice, oí una voz del cielo, obviamente esta foné está llegando de Uranón, o sea, esta foné, tal cual se diría en griego, esta foné, esta voz, llega de los Yamaim, de los cielos. Dice que es como estruendo de muchas aguas. En realidad, acá tenemos que interpretar lo mismo que venimos interpretando alegóricamente en todo Apocalipsis con respecto a las aguas. Las aguas son multitudes. O sea, como estruendo de muchas aguas es una alegoría a referirse que es la voz, las voces de grandes multitudes. Como sonido de un gran trueno, estamos entendiendo que prorrompe, ¿sí? Hace una irrupción desde los Yamaín, desde los cielos, a llegar a la tierra. Y luego dice que era como de arpistas que tocan sus arpas, refiriéndose a que es un sonido armónico, no es un grito desaforado, sino que es un sonido armónico, un sonido melodioso, aun cuando es fuerte, ¿verdad? Aun cuando es como un gran trueno que llega desde los cielos a la tierra, lo está haciendo en forma armónica. Bueno, y como les dije, obviamente es el sonido de una gran multitud. Habíamos hablado que las aguas son naciones, entonces un sonido de una gran multitud de personas que está llegando, ¿verdad?, desde los cielos. Versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo
delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, algo que nos está diciendo esto es que estos 144.000 han sido no solamente de la casa de Judá, no son solamente judíos, sino que han sido tomados de entre las naciones de toda la tierra. Con lo cual ya habíamos visto que esto reafirma que son 12.000 de cada tribu. ¿Por qué hago esta observación? Porque el cristianismo protestante, en función de todos sus teólogos, entendía siempre que esto se refería exclusivamente a la casa de Judá. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si acá está puesto que está diciendo que son 12.000 de cada tribu. Bueno, sin embargo ellos, y ojo, estoy hablando de grandes teólogos, no estoy hablando de un pastor que afiebrado lee una mañana y se le ocurre hacer un sermón. No estoy hablando de grandes teólogos, como por ejemplo Clark. Clark, aun cuando lee en el versículo anterior que son 12.000 de cada tribu, dice que estos son judíos que son de los primeros en haberse convertido. Bueno, evidentemente no, son 12.000 de cada tribu que han sido tomados, ¿verdad?, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre todas las naciones. Ahora, ¿por qué no puede entenderse el canto de esto? Fíjense que dice, nadie podía aprender el cántico. Hay muchos motivos por los cuales no puede aprenderse. Una sería, por ejemplo, que haya sido dado en un idioma desconocido. Otro de que no podían escucharlo bien, quizás no se escuchaba bien. Pero evidentemente en realidad lo que yo veo de acá es que hay una normativa, una ley, algo que impide que sea cantado por otros que no son ellos. Donde dice, y nadie podía aprender, no es porque fuera en un idioma desconocido, no es porque fuera palabras incomprensibles, sino que es exclusivamente para ellos, para estos redimidos especiales. Una pregunta que nos podemos hacer es si este cántico es el mismo que aparece nombrado en Apocalipsis 5. Fíjense que en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, si esto está escrito en Apocalipsis 5, 9 y 10, evidentemente no es el cántico que está prohibido. Fíjense que acá está diciendo lo que dice el cántico, y lo está repitiendo, ¿verdad? Sin embargo, en este versículo 3 dice que es un cántico que nadie puede aprender. Bueno, y este que aparece en el capítulo 5 está aprendido y está dicho. Con lo cual, evidentemente, al menos para mí, se trata de otra cosa. Una respuesta a esto no la tengo. Cualquiera que les diga que conoce cuál es el cántico de los 144.000 estaría invalidando lo que la propia Escritura dice. Y ustedes dirán, bueno, claro, hermano, ya lo vemos, es claro que nadie lo puede aprender. Bueno, sin embargo hay gente que va aislando versículos y se le ocurre decir que, por ejemplo, puede saber cuál es este cántico. Acá está claro que no puede aprenderlo otro que no sea de esta parte de este grupo. Bien, versículo 4. Estos son, refiriéndose a los 144.000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, observen que hay un punto clave. Dice que no se contaminaron con mujeres. En realidad, esta contaminación puede verse desde varios puntos de vista. Todos sabemos que la unión matrimonial no es algo pecaminoso, ¿sí? No obstante, aún en el matrimonio, la unión entre hombre y mujer genera un tipo de impureza ritual. Ustedes saben que el sacerdote que iba a ministrar, por ejemplo, en Yom Kippur, no podía tener contacto ni aún con su esposa, ¿verdad? Un contacto que pudiera llegar a impurificarlo. Bueno, acá lo que estamos hablando son personas que han tenido cero contacto con mujeres. Fíjense que incluso aclara, pues son vírgenes. Bueno, alguien podría pensar que quizás en los idiomas originales dice otra palabra distinta, ¿verdad?, a esto de ser virgen. No, realmente dice esto, dice parthenos. Dije parthenos porque pensé como si visualizaba la palabra. En griego, esto se dice parthenos, que es la misma palabra utilizada en su momento para referirse a Miriam, a María, que no había conocido varón. Si bien la palabra parthenos, en realidad se refiere originalmente a las mujeres, por extensión,
también se refiere a un hombre que no se ha casado, que no ha tenido, obviamente, que no ha tenido contacto con una mujer. Ni hablar de pensar que jamás podría ser un fornicario, alguien que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, directamente acá está hablando de hombres que no han llegado a casarse. Y alguien me dirá, bueno, pueden ser también mujeres, y yo veo que es específico. ¿Sí? Acá no estamos para pensar en machismos o en cuestiones de género. Acá hay algo es específico. Se está hablando de hombres. Hombres que no han tenido relaciones sexuales dentro de un matrimonio establecido o dentro de una unión matrimonial lícita. Bueno, ¿qué significa espiritualmente esta cuestión de que no se contaminaron con mujeres? Bueno, esto puede tener otra referencia también a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, podemos recordar Números, capítulo 25, versículos 1 al 4. Lo voy a leer yo igual, quédense tranquilos. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Números 31:16 dice, he aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Bueno, esto que dije, esto que acabo de leer, Números 25 relacionado con Números 31, ustedes lo recuerdan bien, fue el momento en el cual el pueblo de Israel cayó en las artimañas de los enemigos, recuerden los madianitas, recuerden los moabitas, y terminaron los hombres fornicando, teniendo relaciones con mujeres extrañas. Ahí tenemos un ejemplo de hombres que se contaminaron, ¿verdad? Primero físicamente, comieron, e incluso terminaron adorando a los dioses ajenos. Bueno, yendo específicamente a estos 144.000 que yo les dije que son vírgenes, les nombré la palabra parcenos. Si alguien lo quiere buscar en el Strong, es el Strong 3933. Como les dije, significa en primer lugar una mujer virgen, que es la misma palabra que se aplica a Miriam, a Mariam, la esposa de Yosef, la madre de Yeshua, pero por extensión, ¿sí? Por algo válido dentro de lo que es el idioma griego, ¿sí? Una cuestión lingüística, por extensión se aplica a un hombre que no ha estado con una mujer. Bueno, algunas preguntas más nos podríamos hacer y tienen que ver con esto, ¿qué significa que hayan sido redimidos como primicias? Bueno, podríamos pensar que fueron redimidos cuando el Señor resucitó. Recuerden ustedes que, bueno, ahora nos aproximamos incluso a estas fiestas, ¿sí? A las fiestas de la primavera, a las fiestas de Pesaj, de las primicias y de panes sin levadura. Recuerden que Yom Bikurim, la fiesta de las primicias, se corresponde con el momento en el cual el Señor resucita, ¿sí? Se eleva, y cuando se eleva, se lleva con él a varios hombres santos. Recuerden incluso que se dice que esto fue notorio en Jerusalén, que las tumbas de varios hombres santos se abrieron y lo que se entiende es que el Señor se los llevó a los cielos. Michael Root, por ejemplo, ha dicho en su momento que los 24 ancianos que son nombrados precisamente en Apocalipsis serían estas primicias, ¿verdad?, que el Señor resucitó. Pero entonces, si hablamos de estos que resucitaron con él, no serían obviamente estos 144.000. Entonces, estos 144.000 no son de los que fueron redimidos, que fueron levantados con el Señor cuando él resucita. Entonces, ¿por qué podemos pensar que son primicias? Muy posiblemente porque son personas que no van a conocer la muerte, sino que serán resucitados antes que los demás en el momento en el cual el Señor vuelva. Es posible que sea eso. O posiblemente sean dentro de los resucitados, ¿sí? Dentro de los no resucitados, quise decir personas que no conozcan la muerte, dentro de los que van a ser transformados en el momento que venga el Señor, sean 144.000 hombres vírgenes que van a tener sus cuerpos transformados. Y yo pienso, por ejemplo, que si el Señor, voy a decir algo que no tiene fundamento, ¿verdad? Simplemente lo digo para hacer una alegoría. Si el Señor viniese este año, dentro de nuestras congregaciones tenemos hombres que estarían en edad de casarse, estarían en edad de formar una familia, pero que aún no lo han hecho y que incluso son vírgenes. ¿Sí? De hecho, en nuestro grupo hay hombres,
de 16, 17, 18 años, que nunca han tenido relaciones con mujeres, que tampoco obviamente no se han casado, y que hoy por hoy darían el tipo como para ser parte de estos 144.000. Pero como les dije, esto es una simple imaginación de mi parte para poner un poco en contexto todo esto. Versículo 5. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, esto no es tan complicado de entenderlo. En realidad esto se refiere a que estos hombres no han tenido miedo en testimoniar delante de jueces, magistrados, gobernantes o quien fuere su servicio a Yeshua. Esto de no hallar mentira en las bocas se refiere a eso. ¿Sí? Esto es una frase, en sus bocas no fue hallada mentira, es una frase que se refiere a no negar a Yeshua. Esta mancha, esto de ser sin mancha, se refiere precisamente a ser fieles testimonios del Señor. Versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, un detalle con esto que deseo marcar, mucho se habla acerca de que es necesario que el Evangelio se predique en cada lugar de la tierra antes de que el Señor vuelva. Esto es algo que muchas veces se escucha de boca de los protestantes, de los evangélicos, ¿sí? De los cristianos, como diciendo que la predicación evangélica, pero cuando digo evangélica me refiero a la predicación de los protestantes evangélicos, debiera llegar hasta el último lugar de la tierra y que ahí va a tener cumplimiento esta escritura. Como si lo que fuese necesario es que la Biblia Reina Valera, por decirlo de alguna forma, y algún evangelista haya predicado hasta el último lugar de la tierra y ahí se cumpliría esta escritura. Bueno, en primer lugar debo decir que a lo largo de todo Apocalipsis, cuando hablamos de predicar hasta el último lugar de la tierra, en gran parte se ha hablado de la tierra de Israel y de los lugares donde había israelitas. Entonces, una forma de interpretar esto sería que se haya predicado el Evangelio en la tierra de Israel o a lo sumo, por extensión, al Mediterráneo. Esta es una forma de entender esto, no es la que yo entiendo, ¿eh? Ojo, simplemente se los quiero decir para que ustedes sepan que hay personas que opinan así. No obstante, yo entiendo que las ovejas perdidas de la casa de Israel se encuentran en todo el mundo, en toda la extensión del globo terráqueo, y el Evangelio debía ser predicado en toda la extensión del globo terráqueo, a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque en toda la tierra, me refiero a todo el globo terráqueo, que es redonda, que no es plana, simplemente lo digo como una pequeña acotación, en toda la tierra se encuentran ovejas perdidas de la casa de Israel, y tienen que ser despertadas, tienen que llegar a ellos, ¿sí? Ahora, si tomamos en cuenta que esto fue escrito desde la isla de Patmos, desde Grecia, y si uno se fija realmente cuáles son los confines de la tierra, cuando uno toma en cuenta el lugar de donde fue escrito, y tengo que decir que realmente el Evangelio ha sido predicado en todas partes, porque el confín de la tierra, ¿sí? Lo más lejano, no es, por ejemplo, África. Lo más lejano, cuando uno toma en cuenta que esto fue escrito desde el Mediterráneo, lo más lejano es China, es Australia, es, por ejemplo, Chile, Argentina, es Oceanía y es incluso la Antártida. Sí que por ahí puedo sorprender con esto que estoy diciendo, porque cuando estas palabras se dicen, por ejemplo, acá en Argentina, alguien piensa, bueno, lo más lejano de la tierra es, por ejemplo, ir y predicar el Evangelio en África. Y realmente, cuando uno toma en cuenta que esto fue escrito desde el Mediterráneo, lo más lejano de la tierra no es África. Lo más lejano de la tierra no es, por ejemplo, Europa. ¿Sí? Claro, es lejano para nosotros, por ejemplo, que estamos en Sudamérica. En este momento hay gente compartiendo esto que es de Uruguay, gente de Argentina, gente de Venezuela, y llega, por ejemplo, a personas de Estados Unidos y de Cuba. Bueno, lo más lejano de la tierra no es precisamente África o el Asia cercana a Israel, aun cuando para nosotros sea lejos. Nosotros somos los más lejanos de la tierra. Y si el Evangelio ha sido predicado, por ejemplo, hasta el sur de Chile, realmente ya ha llegado hasta lo más lejano de la tierra. Piensen ustedes que en la Antártida, por ejemplo, voy a nombrar a Argentina. Argentina tiene una base en la Antártida que es la base Marambio. En la base Marambio hay Biblias. En la base Marambio hay Biblias Reina Valera. Y no solamente en la base Marambio, en las bases de Inglaterra, de Estados Unidos, las bases que hay en la Antártida,
Hay Biblias y hay creyentes. Y hay creyentes en Jesús y posiblemente haya creyentes en Yeshua, permítanme decirlo en, en hebreo. Hay creyentes en Yeshua que no imaginamos. Porque de hecho en nuestras ciudades, acá tan lejanas, hay creyentes en Yeshua que nosotros no conocemos. En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro grupo personas que están siguiendo nuestros escritos, que están compartiendo lo que nosotros transmitimos y están en el sur de Chile. O sea, el Evangelio ya ha llegado a todas partes. Si alguien pensaba que esto debía cumplirse, está cumplido. Bien, volviendo a la cuestión del ángel. Los adventistas, por ejemplo, que me interesa que sepan esto, piensan que se trata de Jesús. Me sorprendió realmente cuando conocí este aspecto de la doctrina de los adventistas. Ellos dicen que se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio no podría ser predicado por un ángel. Y entonces, ¿por qué dicen esto? Bueno, uno de los textos que emplean para afirmar esto es Gálatas 1.8. En Gálatas 1.8, Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pero Pablo, en la carta a los Gálatas, se está refiriendo a un evangelio distinto del de Cristo. Y acá no se está hablando que se trate de un evangelio distinto del de Cristo, sino por el contrario, se habla del evangelio eterno. Pero una pregunta que podríamos hacernos es: ¿ha habido ángeles o supuestos ángeles que han dado un evangelio distinto? Bueno, miren, hay dos casos. Uno que es importante para mucha gente, pero en mi caso lo minimizo, le doy menos importancia, y otro que sí me parece muy importante. En el caso del que me parece menos importante, aun cuando se trate de miles de personas, es el caso de los mormones. Los mormones, ustedes no sé si lo saben, el fundador de los mormones, pueden buscarlo, supuestamente recibió sus enseñanzas del ángel Moroni, un ángel nombrado por él nada más, que le transmitió y él escribió todo aquello que dio origen a su secta. Por otro lado, y más importante me parece, es el hecho de Mohammed, de Mahoma. Mahoma supuestamente recibió en una cueva, la cueva Hira, que se encuentra en el monte Jabal al-Nur, en Arabia, recibió las supuestas revelaciones del ángel Gabriel que le dictó gran parte del llamado Corán. Entonces fíjense ustedes que esto, a lo cual escribió Pablo, de un ángel, un supuesto ángel del cielo que anuncia un evangelio diferente, esto ocurrió, y ocurrió precisamente con Mahoma. ¿Por qué resulta importante? Porque el evangelio, sí, o sea, la buena nueva, hablando de evangelio como evangelion, como algo que es nuevo, que es anunciado como algo nuevo, el evangelio, digo nuevamente entre comillas, que le explican a Mahoma, termina contradiciendo lo que es el evangelio nuestro. Porque Mahoma supuestamente recibe la enseñanza de que Jesús es un profeta, un muy importante profeta, pero simplemente un profeta, prácticamente ubicado al mismo nivel que él, y que él pasa a ser el profeta más importante porque recibe la nueva revelación en la cual está implicado todo lo anterior, el judaísmo, el cristianismo y todo, superado supuestamente por el Islam. Por eso me parece muy importante tomar en cuenta esto. Versículo 7, voy a ir avanzando. Versículo 7 dice lo que decía el ángel, ¿no? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Bueno, ¿cuál sería el evangelio eterno? Fíjense que lo está diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, adorad a aquel que él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchos entienden que esto es como una última oportunidad que tendrían las personas para arrepentirse. Quizás sea así. Nadie puede afirmar que sea así o que no lo sea. Pero nos sirve esto para reconocer los tiempos del fin. Quizás, como les digo, sea una última oportunidad que tengan algunas personas de poder arrepentirse ante Dios. Porque observen que lo que está diciendo es eso: temed a Dios y darle gloria, o sea, está llamando al arrepentimiento, porque llegó el momento del juicio.